Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. Muy bienvenidos a esta edición especial de Paraguay Productivo. Vamos a la zona de Campo 9, J. Eulogio Estigarribia, donde tiene su sede la cooperativa Sommerfeld, que precisamente a través del molino harinero nos presenta no solamente harina de los productos Sol Blanca, sino también pasta, galleta molida, harina de trigo, todas las variantes para el mejor comer. Todo esto a través de la cooperativa Sommerfeld, aquí en el programa Paraguay Productivo. Detalles de esta producción. Realmente satisfecho, alegría poder estar haciendo esa pequeña entrevista. Sí, realmente como cooperativa, ayer 2 de octubre cumplimos 58 años. Lógico, fue antes de mi tiempo, porque tengo recién 44, entonces es algo que nuestros antepasados empezaron, aunque hay todavía pioneros que empezaron. Realmente la cooperativa empezó en el 1967 con 26 socios, que en aquel tiempo nació de un pequeño almacencito, podemos llamarlos, que se manejaba tipo de la iglesia, de la religión. Okay. Tipo una sociedad y de ahí se fundó la cooperativa, y la cooperativa agarró ese almacencito y ese fue el arranque de la cooperativa. Ajá. En aquel tiempo era las cosas básicas provistas, entre combustible que venía en bidones, en tambores, y tenía el formato de cada 10 días o cada semana una familia dio un animal, un vacuno, y se carneaba porque no había heladeras, no había luz, entonces no podía tener mucho tiempo la carne, entonces se hacía tipo un cooperativo, un anillo así, y uno daba una vaca una vez y después a lo mejor tocaba después de medio año, un año, otra vez. Y con este almacencito se empezó la cooperativa en el 1967, y ahí se fundó la cooperativa. Y se fueron añadiendo más personas con los años a formar parte de la cooperativa. ¿Cómo se da ese crecimiento? Sí, realmente fue algo inesperado, inclusive por los 26 socios que empezaron con ese, porque dentro de un año tenía 115 socios. La mayoría de los colonos se asociaron, porque vieron que sí, parece que el camino, y se asociaron muy rápido, y así fue creciendo. Y enseguida también empezaron a comprar algo de abono para los chacras, y financiar también a los socios, que hasta hoy día es un raíz muy fuerte, que la cooperativa, si hablamos hoy, ya pasa 1.500 socios, solamente de la colonia Sommerfeld. Tenemos el formato que una familia solo puede tener una acción,
aparte de los hijos grandes que ya cumplen 18 años, ya puede asociarte también, ¿sí? Entonces, le damos crédito a los socios, tanto en los insumos que usan en la chacra y también lo que es la canasta básica del supermercado, combustible. Ahí, por ejemplo, de los supers es mensual, de la chacra es a zafra, depende del cultivo que hacen. Entonces, es un poco el arranque y fue así creciendo también ya en el poco de venta de insumos. Hasta en el 1987 había un socio en la colonia que tenía un silo instalado, que era un chiquitito, y falleció en un accidente de tránsito, el dueño. Qué pena. Entonces la viuda no sabía cómo seguir adelante, también tenía sus deudas hipotecado contra el silito. Entonces la cooperativa tomó ese silito, las cuentas, y así empezó con lo que es Silo Uy. Y con el silo ahí fui fuerte creciendo en lo que es insumos y recepción de granos. Entonces ese hasta hoy es nuestro guión. Lo que produce el socio, tratamos de comprarle y hacerle valor agregado. La cooperativa cuenta con 4 silos, 4 recepciones de granos. En total estamos pasando 250.000 toneladas estáticas. Ahí ya entra todo lo que es trigo, maíz, soja, y hay otros rubros menores que hay sorgo, hay canola, pero son los principales rubros que los socios trabajan. Después, no muchos años, ese silo se compraron en el 1987 y teniendo un silo, los socios muy rápido empezaron a sembrar trigo. Entonces en el 1991, que son 4 años después, se inició el molino. Fue la idea, se fueron a Chile, se fueron a Brasil, otros lugares a ver de molinos y compraron en 1991 el primer molino recondicionado, no fue nuevo, y de 60 toneladas a día. Y fue instalado y en 1992 entramos en el mercado prácticamente en Asunción, en todo el Paraguay, con la harina Sol Blanca. Qué interesante es el proceso, ¿no? La historia. Una empresa, una industria desde luego cobra mucho valor cuando tiene una rica historia y más todavía si la historia resulta de mucho sacrificio, como vemos que así fue, ¿verdad? Superando todos los desafíos. Y aparece un nombre sobre el producto, ¿no? De la harina que poco a poco fue impactando y fue ganando, ¿no?, en el mercado nacional una notoriedad. Sol Blanca, ¿cómo es que aparece el nombre de Sol Blanca? Bueno, esa es una historia un poquito chistoso, podemos llamarlo. Ah, sí. En aquel tiempo, hicieron su molino y ya nos faltó mucho para poder comercializar la harina y no tenemos nombre. Hablaron entre los directivos. Y pensaron y le salió Harina Los Colonos, porque era una colonia y presentaron así en el Ministerio de Industria en aquel tiempo. Y como las comunicaciones en aquel tiempo era diferente, ellos se fueron a Asunción y escribieron, no sé, seguramente con indicaciones. Y se fueron después, creo que un tiempo atrás, creo que me hablaron de 15 días después, se fueron a Asunción y encontraron que fue rechazado. Porque ya había cooperativa Los Colonos que tenía sus productos. ¿Qué? Entonces, Harina Los Colonos fue rechazado, no se puede. Y entendí que había uno de los directores y el gerente general que estaba en este viaje en Asunción y se iba a quedarlo hasta el día siguiente. Y pensaron, pero nosotros necesitamos ya un nombre. Y fue rechazado lo que fue sugerido. Y se quedaron en el hotel una noche y en aquel tiempo había una harina, no estoy seguro si era entre brasilero o argentino, que aquel tiempo abastecía a Paraguay con harina. Una era harina Sol y otra era harina Blanca. Y unieron ese nombre. Entonces, ¿por qué no ponemos harina Sol Blanca? Porque la gente conoce los dos nombres.
y fueron a presentar así y entró. Cosas que muchas veces surgen así de casualidad, ¿no? Muchas cosas se inventaron a veces por accidente, ¿no? Ese fue también una decisión de pocas personas y fue ingresado así a la mesa de la entrada y fue aceptado y ese fue el nombre. Por eso yo llegué a cuando la cooperativa, o sea, cuando el molino cumplió 30 años en el 2021, yo hablé con un ex gerente general, le hicimos una entrevista acá. Y ahí me enteré por qué Sol Blanca. Yo no sabía. Y ahí me contó así, pero mucho más detallado, ¿verdad? Pero es así como ustedes, son cosas que parecen interesantes, pero surge porque alguien tenía que tener un nombre, teníamos que tener un nombre y salió así rápido y digo, uy, que salió bien. Hay gente que trabaja mucho mejor bajo presión y que bajo presión tiene que tomar una decisión. ¿Podrías decirme más o menos cuál es el proceso de producción de la harina acá en el molino? Y se puede hablar también de qué tipos, ¿no?, de harina se producen. Sí, es interesante. Primeramente tenemos una cosecha al año de trigo. Los últimos años recibimos suficiente trigo de los socios, entonces compramos prácticamente de los asociados de la cooperativa. Entonces la cosecha de soja es septiembre y los primeros días de octubre. Entonces, como ustedes ven, muchos camiones UI por UI ya es traslado de otras recepciones. Como te mencioné, tenemos 4 recepciones. La mayor parte recibimos acá, directo de los socios, pero los otros 3 también, como están más cerca de las chacras, los socios tienen la oportunidad de traer ahí y después, posteriormente a eso, traemos todo acá. Correcto. Entonces, estacionamos, por eso se necesitan muchos silos para tener trigo para un año. Esa es una cosa que no todos los molinos tienen, compran a necesidad como usan. Correcto. Tiene a veces su ventaja y a veces su desventaja. Pero nosotros, como tenemos muchos socios que producen, tenemos esa forma y no sale muy bien. Tenemos que decir, no sale muy bien. De esta forma hemos estado desde la cooperativa Sommerfeld compartiendo a través de los productos Sol Blanca, tanto en pastas, harina, galleta molida, los productos principales de la cooperativa Sommerfeld. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo.